Volvemos a los ejes cartesianos y marcamos dos puntos. El punto A de componentes 2, 5 y el punto B de componentes 3, menos 1. Marcamos solamente los puntos. Si nosotros trazamos el vector OA y el vector OB, sus componentes, las componentes del vector OA o del vector OB respectivamente, serán las mismas que del punto. El vector OA es el vector 2, 5. Esto pasa porque su origen es el 0, 0. Entonces, muchas veces uno directamente llama al vector A como 2, 5. Esto simboliza que es el vector con origen en el 0, 0, es el vector fijo. Otra forma es ponerle un nombre al vector. No sé, yo digo que este vector es el vector B. Entonces, el vector B es el vector 2, 5. Aunque no se llame B el extremo, lo estoy definiendo por acá, ¿sí? Siempre que nos referimos al vector ponemos una flechita. Y recuerden que esta flecha no me está indicando el sentido, simplemente me está indicando que estoy hablando del vector B y no del punto B. Por eso es muy importante a partir de ahora la notación, porque si uno ve A igual 2, 5, está hablando del punto A. Pero si ven A con este gorrito, con este acento, como le dicen en las ecuaciones, significa el vector llamado A. Bueno, la idea ahora es ver cómo hacer para sumar gráficamente al vector A con el vector B. Tenemos dos métodos de gráfico. Vamos a ver primero el método del paralelogramo. El método del paralelogramo se usa para dos vectores y lo que vamos a hacer, como nos está indicando un poco el nombre del método, es construir un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos congruentes. Entonces, ¿cómo se construye el paralelogramo? Voy a trazar una paralela al vector A por el punto B. Paralela al vector A por el punto B. Y una paralela al vector B por A. Ahí queda determinado, como ustedes pueden ver, el paralelogramo. El punto que queda determinado acá sería el cuarto vértice del paralelogramo, va a definir al vector resultante. ¿Cuál es el vector resultante? Es la diagonal que tiene origen en el centro y extremo en el nuevo punto de intersección. Para hacer esta suma, los vectores que estamos sumando tienen que estar o tener siempre un origen en común. Si no tienen el origen en común, construimos dos equivalentes que sí lo tengan. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector OC? 5, 4. ¿Sí? Porque como tiene origen en el 0, 0, coinciden con las componentes del punto C. Ahora, recordando que A es el vector 2, 5 y que B es el vector 3, menos 1, ¿qué pueden observar que pasa después de sumar A con B? Primero que dijimos que se llama C, o le podemos decir OC. ¿Y cuáles son las componentes del OC? 5, 4. ¿Y qué pasa con este 5 y con el 4? Son el resultado de sumar las componentes X y de sumar las componentes Y, respectivamente. Entonces, para sumar vectores, sumo componente a componente. Veremos ahora el método de la poligonal para graficar. Este método es útil para más de dos vectores. Se puede usar con dos, pero si tenemos más de dos vectores es recomendable usar este método. ¿Cómo se hace? Vamos a dejar un vector fijo. Generalmente dejamos el primero, sin embargo, como es una suma, podemos conmutarlo, ¿sí? Pero vamos a respetar el orden. Dejamos fijo al vector A. Y lo que hacemos es, en el extremo de A, construir un vector equivalente al que sigue. En este caso, un equivalente al B. Entonces, vector equivalente a B que tenga origen en A. Ustedes, si no tienen la computadora, lo que hacen es trazar una paralela a B por el punto A y con el compás tomamos la medida OB y la reproducimos en la dirección y en el sentido de OB, ¿sí? Le pusimos B',
Recién lo modifiqué a este punto, ¿sí? Para que veamos que es justamente el equivalente del B. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el resultado de esta suma? El resultado de la suma será el vector que tenga origen en el origen del primer vector que yo planteé, o sea, el vector A empezó en el punto O. Bueno, el punto O va a ser el origen del vector resultante. ¿Y cuál va a ser el extremo del vector resultante? Será el extremo del último vector que yo haya usado. Entonces yo tenía A y le sumé B. Empecé en este punto y finalicé en B'. Este que acabamos de trazar, este vector es el vector resultante de la suma. Y si lo miramos, coincidió con el que hicimos antes. El vector resultante de la suma es el vector 5, 4. Bueno, vamos a sumar tres vectores, A más B más E. A esa suma la vamos a llamar vector S por suma. Con el método de la poligonal dijimos que es más rápido. ¿Cómo era el método de la poligonal? Consta de construir vectores equivalentes siguiendo un cierto orden. Yo voy a hacer A más B más E. Entonces, mi primer vector va a ser el vector A. Cuando termina A, o sea, en el extremo de A, voy a construir el equivalente a B. En el extremo de A voy a construir el equivalente a B. Ahí lo tenemos. Le cambié el nombre para que sea B' y desde B', que es el vector OB trasladado, se transformó en el AB', desde donde termina ese vector construiremos el equivalente a el vector E. Entonces, ahí construimos el equivalente a B. A este punto lo voy a llamar E'. Y finalmente, el vector resultante va a ser aquel que tenga extremo en el punto final del recorrido y origen en el origen común del recorrido. Este vector es el resultante al que lo vamos a llamar S. Bien, este vector S se encuentra en el punto 4, 7. Vamos a verificar si se cumple la suma. El vector A está en la posición 2, 5. El vector B en el 3, menos 1. Y el vector E en el menos 1, 3. Si sumamos las componentes X tenemos 5 menos 1, 4. Sumamos las componentes Y, 5 menos 1, 4 más 3, 7. Perfecto, se verifica tanto gráficamente como analíticamente. Veamos ahora qué pasa si queremos restar. Nosotros sabemos que la resta, por definición de resta, es la suma del opuesto. Entonces, si yo quiero hacer A menos B, lo que tengo que hacer es a sumarle el opuesto de B. ¿Cuándo dos vectores son opuestos? Cuando tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero se modifica el sentido. Entonces, si yo acá tengo el vector B, cuando marco al extremo como origen y al origen como extremo, ¿ven? Estamos cambiando el sentido. Este último vector que acabamos de determinar es el vector opuesto a B. Si vamos a trabajar con el método del paralelogramo, necesitamos que los dos vértices tengan un origen en común. Entonces no nos sirve este vector menos B. Tendríamos que trazar un equivalente a él que empiece en el origen. Esto es para el método del paralelogramo. Entonces, tenemos que hacer un equivalente que parta del origen. ¿Sí? Ahora sí, con estos dos vectores puedo trabajar con el método del paralelogramo. Trazo la paralela a un vector por el extremo del segundo o del siguiente. Ese punto de intersección que se acaba de generar va a ser el extremo del vector que estoy buscando. El origen es el origen común y el extremo es el que recién hallamos. Entonces, este está por acá, es el resultado de hacer A menos B. Las componentes de A eran 2, 5 y B 3 menos 1. Si restamos, tenemos 2 menos 3,
menos 1. 5 menos menos 1 es 6. Menos 1, 6 nos dio el resultado de esta operación. Perfecto, coincide con el extremo. Si quisiéramos usar el método de la poligonal, volviendo a A y a B, ¿qué hacemos? De nuevo, vamos a cambiar el sentido al vector OB. Ahora va a ser el vector BO. Eso es lo que me dice este menos. Entonces, para no confundir, vamos a esconder la flechita del primero como para ver cuál es el sentido que quiero para que sea negativo. Y simplemente ahora trazaremos un vector equipolente al BO que pase por el extremo de A. El vector resultado será aquel que tenga origen en el origen común y extremo en el extremo común. Vamos a modificarle el color y de nuevo vemos que coincide porque el extremo final quedó una vez más en el menos 1,6, que es la respuesta que nos da analíticamente y gráficamente.